esta presentación que Miguel la va a dirigir pues sea también del agrado, pero que logremos focalizar lo que sean las sugerencias de parte de ustedes con toda la experiencia que seguramente tienen en el territorio para que podamos seguir fortaleciendo esta relación. Así que de parte nuestra pues muchas gracias y los dejo entonces con Miguel. Luis, muchas gracias. Acabo de iniciar grabación de la sesión, por si alguno tiene algún inconveniente me pueda informar. Muchas gracias. Miguel. Bueno, buenos días a todos y a todas, ¿sí? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Aló? Sí, Sí, Miguel, se perfecto. escucha muy bien. Listo, perfecto. Entonces, bueno, digámoslo, acogiendo pues el esquema pues que nos presentó Andrea, pues vamos entonces a hacer la presentación de los resultados del trabajo pues realizado, yo digo que conjuntamente con FECO Antioquia, OIM, ARN y obviamente pues el conjunto de formas asociativas. En primer lugar, pues algunos datos generales que ya conocen, pero que dejamos pues señalados acá. Nosotros trabajamos pues en Antioquia, Chocó, Caldas y Risaralda. Las formas asociativas que ven con el color rojo, pues fueron las primeras 12 que iniciamos el proceso desde el mes de enero. Y las que están en la bolita amarilla, pues son las formas asociativas que si bien veníamos acompañando puntualmente con algunos apoyos muy puntuales, ya con la prórroga y la adición les procuramos hacer un mejor acompañamiento para un total de 20 formas asociativas, ¿cierto? Ahí están pues las primeras 12 ubicadas en Chocó, en Antioquia. Básicamente están pues todas las formas asociativas que hasta el momento se habían priorizado. Y aquí están las otras 8, que ya incluyó pues algunas formas asociativas del eje cafetero. Básicamente fue el Codecor, que está en Risaralda, y Comipaz en Caldas, en Río Sucio Caldas. Bien, digámoslo, no voy a tallar mucho esto porque ya ustedes conocen pues bastante, pero ese es, digámoslo, como el área donde nos movimos, ¿sí? Ahí quedaron unas más que tuvimos muy poquito acompañamiento con ellos, pero digamos lo que no dejamos pues de brindarles algunos apoyos muy puntuales. El equipo de trabajo nuestro, pues realmente aquí está pues un cuadro donde presentamos, en total fueron, digamos, los 19 personas que tuvieron alguna vinculación contractual en este proceso. De ellas 13 fueron mujeres y solo 6 hombres, ¿sí? Qué inequidad. El tiempo, pues, realmente solo 3 personas estuvimos los 10.5 meses y los demás estuvieron, pues, periodos entre los 10 meses, los 7.5 y los últimos que entraron con la prórroga y la adición a partir de septiembre, 2 más que tuvimos en la parte de los encuentros de integración que logramos realizar. Entonces, bueno, un equipo, incluso vinculamos a algunos muy jóvenes, ¿cierto? Sobre todo en el campo de los auxiliares contables y la gestión de encuentros, vinculamos personas muy jóvenes, pero que nos gustaba pues mucho esa escuela con ellos también. Esta parte de la presentación de actividades pues se presenta de manera muy general. También esta presentación la hicimos en Bogotá, esta parte. Entonces, las actividades de la primera fase, que fue entre enero 15 y marzo 31, tuvo que ver con el acompañamiento de las formas asociativas en la preparación y realización de las asambleas ordinarias. Aquí hay que contar que en total acompañamos 20 formas asociativas en ese momento. Así no estuvieran incluidas en el convenio formalmente, por petición también de ARN Comunes y la coordinación de Noroccidente, de las formas asociativas, pues logramos pues acompañar este proceso. Se hicieron revisión y actualización de diagnósticos y se formula, digamos, los primeros planes de fortalecimiento de esas primeras 12 formas asociativas. Este proceso se vivió ya pues con las otras 8
digamos, hacia el mes de agosto, pues antes, con el conocimiento previo que ya teníamos. Ya la segunda fase, que ya no fue solamente hasta julio 31, ahí me faltó corregir el dato, sino hasta noviembre 30, es la implementación de los planes de fortalecimiento y unas actividades transversales que siempre estuvieron de coordinación y articulación, básicamente, y yo creo que todavía insuficiente, con ONU, con PNUD, con algunos servidores de OIM en algunos territorios y con funcionarios de la ARN, junto pues también con otras entidades que hacen alguna presencia puntual en algunos territorios, ¿sí? Intentamos pues que tuviera un enfoque permanente, que no fuera solamente la visita, sino que estuviera permanente, que tuviéramos alguna sistematicidad en ese proceso, tener en cuenta las particularidades territoriales de cada uno, ¿cierto? Y eso pues siempre se presenta. Y este enfoque de género, étnico y familia, pues pienso que sobre todo se sintió en el momento de los encuentros de integración, donde hubo pues la posibilidad de hacer un trabajo pues más con las familias de los asociados. Partimos de dos herramientas, digamos, como era la base de datos de las formas asociativas, que nos había proporcionado ARN, la complementamos, la actualizamos, los instrumentos de autodiagnóstico proporcionados por la Mesa Nacional de Asociatividad, y construimos ya pues como construcción propia un semáforo de seguimiento de los planes de fortalecimiento, ¿sí? Y un análisis comparativo de los estados financieros, ¿sí? Sobre todo pues de las 12 formas asociativas. Está pues algunos elementos. Creemos que todas estas herramientas deberían pues conjugarse hacia un sistema de información no tan puntual, pues cada instrumento por su lado, que no permite hacer muchos análisis cruzados. Sin embargo, pues fueron herramientas útiles, ¿sí? No detallaré mucho este plan de fortalecimiento. Digamos lo que este plan, pues obviamente retomó los elementos que están planteados en el acuerdo, como era contribuir al fortalecimiento de las formas asociativas, buscando la apropiación del modelo de economía solidaria, el funcionamiento regular de los organismos sociales, la comprensión de las dinámicas cotidianas y la implementación de algunas herramientas de gestión. En estas herramientas de gestión nuestra fuerza estuvo puesta en el tema contable básicamente. Los demás aspectos de manera muy puntual, pero sin toda la fuerza, obviamente por las prioridades y condiciones que fuimos encontrando en cada uno de ellos. Las metas que nos propusimos, pues ya esto también se los habíamos expuesto, tenía que ver con lograr que sus registros estuvieran al día en Cámara de Comercio, sus obligaciones con la DIAN, que organizativamente mantuvieran su periodicidad en las reuniones, que avanzaran en actas, en la actualización del libro de actas y de asociados, que empezaran a hacer más consciente el tema de la transformación digital. Y un tema muy importante que logramos fue, en la mayoría de formas, porque no lo logramos en todas, fue que ellos seleccionaran unos auxiliares locales. A través del convenio les brindamos algunos apoyos mensuales económicos para estimularlos. Y esto es una especie de escuela que va instalando capacidad en estas formas asociativas. Entonces son unos auxiliares locales en lo administrativo y contable que nos han ayudado mucho pues, y les ayuda mucho pues como a avanzar de manera más permanente en este ordenamiento. Y en el módulo financiero, pues todo lo que tiene que ver con el sistema contable, la contabilidad al día y las obligaciones tributarias al día. También hay un tema pues que se trabajó en este perfilamiento general, que era avanzar en toda la preparación de información y en la respuesta a requerimientos de la Supersolidaria. Aquí hay un detalle pues de nuestro plan de fortalecimiento general. Este es el general, obviamente varía de acuerdo a cada forma asociativa. Así muy rápidamente, 4 grandes resultados que consideramos nosotros como avances significativos. Lo primero es la realización exitosa y oportuna de todas las asambleas ordinarias de asociados, con acompañamiento previo en la mayoría de formas asociativas y un acompañamiento durante y posterior a la asamblea en lo que tenía que ver con
digámoslo, con los registros y trámites que tenían que hacer ante cámaras de comercio o ante DIAN sobre todo, ¿sí? Aquí hay que destacar que fue muy importante la coordinación con el nodo noroccidente de las formas asociativas, ¿cierto? Que ahí está un poco comunes, CNR, FAR y unos representantes pues, de las formas asociativas, ¿sí? Que hoy en día se transformó pues, ya en la federación. Pero esto de lograr hacer las asambleas fue muy importante al inicio del año. Eso fue clave para poder arrancar todo el proceso. Lo otro fue la realización de la octava Asamblea de Formas Asociativas de Firmantes de Paz. Esto fue hacia el mes de junio y de allí, pues, digámoslo, se contribuyó muchísimo este encuentro a consolidar lo que ya en Quibdó recientemente el 6 y 7 de noviembre se concreta en la Federación del Noroccidente de las Formas Asociativas, ¿sí? Eso fue bastante importante porque ayuda a cohesionar, ayudan a mirarse colectivamente y a asumir incluso que el fortalecimiento es también una labor de ellos mismos, ¿cierto? No es solamente una labor externa. Bueno, el avance en el plan de fortalecimiento, vamos a destacar principalmente el ordenamiento contable, la atención de obligaciones DIAN, la preparación de información para responder a obligaciones con Super Solidaria y el apropiamiento de gerentes y directivos de su proceso de fortalecimiento, que ya era más notable en sus expresiones en la evaluación que hicieron en la jornada evaluativa que se hizo con ARN el 6 de noviembre en Quibdó. Y una cosa muy importante fue la realización de los encuentros de integración en 17 de las 20 formas asociativas. Creemos que esto contribuyó mucho a activarlos como organización y a la motivación de asociados y sus familias, a sentir que la cooperativa o que la forma asociativa podía contribuir a otras actividades distintas, pues solamente a reuniones y atenciones de delegaciones, de entidades que las visitan, sino que especialmente era una posibilidad de fortalecerse como comunidad. Ese fue para nosotros muy importante. Este pues fue, digámoslo, como el esquema de nuestro semáforo para seguimiento de los 46 ítems que estábamos siguiendo en los 3 módulos. Este de la izquierda es la mirada a mayo 31 y esta de la derecha es una mirada a septiembre 30. Bueno, me faltó poner la imagen a octubre, que es la que tengo actualizada. La lógica de este semáforo es que día a día deben irse eliminando los colores naranja e ir apareciendo más amarillos. Y día a día también ir eliminando los amarillos y aparecer más verdes, que son los logros. Entonces ahí poco a poco van apareciendo menos naranjas, más amarillos y más verdes, ¿cierto? Una manera pues de ir midiendo como ese fortalecimiento. Estas planillas pues ya muestran un poquito como los promedios de cómo van avanzando, también van avanzando de promedios más bajitos. Este promedio se mide entre 1 y 3, ¿cierto? Los promedios, porque cuando se pinta, cuando llega el promedio a 2,8. El amarillo es más amplio y el naranja. Y entonces aquí vamos viendo cómo van avanzando del naranja al amarillo, ¿sí? Estas son las 12 primeras y estas son las 12 siguientes, ¿cierto? Es un poquito menos visible, pero igual está. Y estas gráficas nos permiten mirar cómo han evolucionado estos indicadores, estos aspectos. La más roja es marzo 31, ¿cierto? Cuando estábamos iniciando el plan. Y la última es ya digamos, la que presenta esta debe ser a octubre, ¿sí? Este es a octubre de este año. Entonces ahí vamos viendo poco a poco cómo se avanza, unas más, otras menos, algunas se estancan por unos meses y otros pues, van avanzando. Estas son las primeras 12 y este es el gráfico de las siguientes, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, vemos una organización como Comurrí, que realmente tiene más limitaciones de encuentro por su dispersión, por sus características, y digámoslo, donde digámoslo, ha habido muy poco avance, pero es porque realmente las condiciones han permitido muy poco acompañamiento en territorio sobre todo,
y digamos lo que implica que con esta organización en particular hay que pensar otra estrategia de acompañamiento distinta incluso a la que traíamos, ¿sí? Bien, hasta aquí digamos como una presentación general de actividades y resultados. Ya miraremos aquí un poco en un orden diferente pues que lo que nos los propuso Andrea. Hablaremos primero de dificultades, luego de lecciones aprendidas, de retos y de recomendaciones. Como dificultades, que no siempre son dificultades, sino limitaciones, las múltiples agendas que deben atender los directivos de las formas asociativas. Esto limita un poco el que podamos tener jornadas de trabajo con ellos, avanzar más rápidamente y que hay momentos en que es imposible avanzar, ¿cierto? Que obviamente que en la medida en que las cosas no dependan de una sola persona, sino de un colectivo, pues es mucho mejor. Y cuando los directivos están en los territorios, pues también se avanza de mejor manera. Una segunda limitación es la dispersión en la ubicación territorial de asociados y directivos, en unas formas más que en otras, pero esta no deja de ser pues una limitación a tener presente. Una cosa importante que también nos parece pues como más limitación, pero esto es imposible no vivirlo, es el diverso origen, momento y financiación de los proyectos productivos colectivos en una misma forma asociativa. Entonces, ejemplo, los proyectos productivos que empezaron antes incluso de las formas asociativas, pareciera que no fueran proyectos productivos que debieran pasar por las cooperativas, sino que eso tiene otro manejo, ¿cierto? Y otros proyectos, particularmente que se han aprobado a algunos grupos, entonces pareciera que tampoco deben hacer o pueden hacer parte de la cooperativa. Entonces ahí se presenta una pequeña limitación de entendimiento de qué es de la cooperativa y qué no. Pero eso es una situación pues que obviamente hay que analizarla en cada territorio. Y una situación pues que se presenta es la expectativa de los reincorporados sobre los ingresos que deberían generarle los proyectos productivos colectivos y la falta de comprensión misma del modelo asociativo. Eso será muy difícil y hasta que no logremos que realmente esos proyectos productivos les generen ingresos reales, pues no lograrán comprender entonces el sentido real de estos procesos, de estos proyectos productivos asociativos. Como lecciones aprendidas, bueno, hay un micrófono prendido que genera alguna interferencia. Bueno, como lecciones aprendidas, el fortalecimiento de una forma asociativa es un proceso de varios años. Es más, nunca termina. El acompañamiento externo es el que puede tener un límite en el tiempo, pero este es poco efectivo si directivos y asociados no asumen de manera consciente y comprometida su proceso de fortalecimiento. O sea, este es un tema que hay que trabajarlo, se va logrando lentamente, pero hay que insistirlo. Esto no depende de la ayuda externa, depende sobre todo que ellos comprendan que es su proceso. Lo segundo es que a mayor articulación interinstitucional hay mayores resultados, más limitaciones y dificultades superadas, ¿cierto? Bueno, podríamos decir que limitaciones y dificultades se superan de una mejor manera. Otra lección que nos parece importante incluir es la resignificación a la contabilidad como una herramienta de gestión, más allá de una herramienta para resolver un tema de tributos, ¿sí? O como requisito, pues. Los diagnósticos no deben ser solo al inicio del proceso. Hay que actualizarlos y profundizarlos en algunos asuntos. En la medida que se avanza, hay que profundizar algunos elementos diagnósticos para avanzar. Y aprender a valorar todos los conocimientos y saberes del otro en todos los niveles y direcciones, ¿cierto? A veces es difícil el que se combine el saber técnico con el saber, perdón, de las comunidades, ¿cierto? De los mismos reincorporados, pero encontrar el punto donde los saberes se juntan es un tema muy importante. Bueno, como retos, el permear la cultura, las formas de hacer y transar económicamente de las personas, obviamente de estos grupos, pasando de una economía informal a una economía más formal en cumplimiento de las normas legales y tributarias. Nosotros encontramos que hay economías que se mueven ahí, pues digámoslo,
no podríamos decir que son ilegales, digamos lo que son no formales, ¿cierto? Que no están incluidas dentro de la lógica de la cooperativa o de la forma asociativa, que de todas maneras es necesario tener claro en los territorios, reglamentar también, ¿cierto? Porque eso también genera o ayuda a fortalecer la forma asociativa o la debilita. Es necesario profundizar en el enfoque y prácticas de instalar capacidades en las formas asociativas. Esto todavía hay que, creo yo, trabajarlo más, comprenderlo más por nosotros y por ellos, para que eso sea mucho más efectivo. Coordinar la acción de acompañamiento nos parece un reto para el fortalecimiento de las formas asociativas, con CNR comunes, con EComún, con las federaciones de formas asociativas y las propias formas asociativas. Esto es un reto para nosotros en términos de que si esto no está suficientemente coordinado, entonces vamos a tener tensiones y no vamos a digámoslo, como a tenerlo todos los espacios necesarios para que se dé de mejor manera todo este proceso. Y lograr como reto también que el acompañamiento integral fortalezca los proyectos productivos y el proceso de economía solidaria y desarrollo rural para la consolidación de la reincorporación económica y social de los firmantes de paz, como reto, ¿no? Y como recomendaciones, profundizar la coordinación interinstitucional, incluidos CRN comunes, las directivas de la Federación de Formas Asociativas y con las propias asociativas, pero en cada territorio, ¿sí? O sea, es muy importante tener mirada de cada territorio de manera coordinada entre todos los actores que intervenimos. Esta coordinación debe contribuir a suplir los vacíos en periodos de acompañamiento o aspectos no cubiertos por las limitaciones contractuales o de recursos. Entonces, por ejemplo, ahorita terminamos este proceso con OIM. Nosotros, como Confeco Antioquia y en acuerdo con Sincop y Esocop, pues vamos a mantener el acompañamiento en lo contable con recursos propios hasta diciembre 31 para procurar que el tema contable y de los estados financieros esté pues muy a mediados de enero y puedan preparar sus asambleas ordinarias sin retrasos ni dificultades, ¿cierto? Pero siempre van a haber esos espacios de vacío entre un proceso contractual y otro. Entonces, ¿cómo con articulación institucional pudiésemos llenar estos vacíos? Nos parece importante mantener la figura de auxiliares locales y apoyarse pues este proceso. Por un lado, por el proceso de aprendizaje que se tiene por parte de ellos como manera de instalar capacidades, y por el otro lado, porque se puede dar una pequeña contribución a su economía con el apoyo económico que se les pueda brindar. Y un tema muy importante es que lo comunicacional es un componente transversal esencial en todo el proceso de fortalecimiento de formas asociativas. No solo para el tema organizativo y social, digámoslo, para tener comunicación y mejorar la comunicación de los directivos con sus asociados, ¿cierto? También con las comunidades. No solamente también con el tema, digámoslo, de lo que hay que comunicar en términos de lo administrativo y contable, sino que también en términos de proyectos productivos y sus estrategias de comercialización, el tema comunicacional es esencial. Entonces, este es un componente que no ha sido incluido, no lo hemos visto incluido, pues, en los procesos pues, de equipos de trabajo, de componentes, y nos parece que este debe incluirse, también es una lección pues aprendida de este proceso. Yo creo que hasta ahí, siempre agradecer como esta gran oportunidad que hemos tenido de aprender, de conocerles, de aprender mucho de ARN, de OIM, ¿sí? Y de cada forma asociativa. Muchísimas gracias y estamos atentos a sus inquietudes y preguntas. Miguel, muchas gracias. Gracias, Miguel, y pues gracias a todo el equipo de Confecop, Luis Fernando también, y por favor, un agradecimiento muy especial al equipo que también hace que esto suceda desde el territorio.
Yo no sé si les parece, vamos abriendo un pequeño espacio de preguntas muy concretas pues para poder atender la información que nos acaba de dar Confecop. Si no hay preguntas concretas sobre Confecop, podríamos pasar. Y dándole la bienvenida a Enrique, también que ya hace un buen rato se conectó. Sí, Carlos, muy buenos días a todas y a todos. Sí, estuve escuchando atentamente la buena parte de la intervención de Miguel. Muchas gracias a Confecop y sí creo que podemos continuar. Bueno, olvidé mencionar que, pues además de Fernando, está Ángela María Álvarez, que también hace parte del equipo, y Viviana Villegas, que también nos acompañan aquí. Estaremos atentos pues a sus inquietudes y comentarios. Listo. Si no hay preguntas concretas, no veo manos levantadas. Si quieren, seguimos, entendiendo que todavía falta y como lo dijimos al principio, el tiempo es limitado y vemos si aclaramos sobre el final de la reunión. Bueno, si quieren, vamos con SYNCOP. Aló, buenos días, ¿me escucharon? Sí, yo te escuché. Jair, si quieres, podríamos seguir con ustedes. Bueno, muy buenos días, gracias. Buenos días. Ahora no me permite entrar a la cámara. No me está permitiendo entrar a la cámara y para compartir pantalla. Ya. Tengo dificultades para hacer la presentación, para proyectar en cámara. ¿Te parece entonces si le damos la palabra a Socop mientras Sí. revisa? Sí, perfecto. Sí, por entonces, favor, voy a salirme y volver a entrar a ver qué fue lo que pasó. Listo. Esperanza, si quieres, entonces sigamos con ustedes. Perfecto, sí señora, gracias. Voy a... ¿Sí están viendo en pantalla? No, todavía no. Aún no. Aún no, ya voy a mirar a ver también qué pasa aquí. Compartir, ya, listo. Pero se ve la de SYNCOP. Cinco ya pudo. Sí. No, pero me da... Está otra vez la de SYNCOP. Intenta ver si ya puedes, Esperanza. Listo. Vamos a ver ahora acá compartir, listo. En este momento... Ya, sí se ve. Ya, ahora sí, bueno. Bueno, inicialmente agradecerles por la invitación para la presentación de nuestros resultados desde la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila, Socod. Nuestro director ejecutivo se encuentra en una reunión en la alcaldía de Neiva. De igual manera, pues agradecerle a la OIM, a ARN, a Confecod Antioquia y a CIRCOT también por estarnos acompañando. Nuestro acuerdo de implementación PDR 0502 de 2021, FC 019. Inicialmente pues teníamos 20 formas asociativas, luego se incluyeron 5 formas más para un total de 25 en el departamento del Tolima, Huila y Caquetá. Nuestro fortalecimiento socioempresarial, como objetivo general, brindar el fortalecimiento a estas 25 formas ubicadas en los 3 departamentos. Nuestros actores, ARN, Agencia para la Reincorporación,
OIM, Organización Internacional para las Migraciones, y ASOCOD, que es el ente gremial del departamento del Huila, y por supuesto 25 beneficiarias organizaciones en los 3 departamentos. Ubicación de las organizaciones en el departamento del Tolima, tenemos en Icononso, Comiser, Copagroden, Prepaz, EPZ, Asomufam, Cotepaz, Comumarfu, Asomaploso, Comiser, y las 5 que se reincorporaron, Amoyaer, Asmu San José, Aspal, Asodipaz y Fundación Semillas. Para el departamento del Huila, Colcafepaz de Algeciras, Asobe Colpez de Neiva, Asopropaz, Coagropaz, Asomupaz y Asopiempre de Neiva, y una de Iquira, Coagroceban. Y para el departamento del Caquetá, Asochaira, en Cartagena del Chairá, Fundespaz en Doncello, Mavecode en San Vicente del Caguán y Asmupropaz en La Montañita. Teniendo en cuenta de que en el Huila no tenemos, digamos, espacio para la reincorporación, sino en el Tolima, el de Icononso, y en Caquetá, el de La Montañita. Nuestras organizaciones... Esperanza, mil excusas, qué pena interrumpirte, es que solo estamos viendo o por lo menos yo no sé, me disculpan, la segunda diapositiva. Creo que tú ya avanzabas como en la quinta, pero nosotros estamos solo viendo la segunda. Ya, o sea que se quedó ahí. Sí, se quedó ahí, pero puedes seguir. Dale adelante, Fresca, que tú llevas como en la quinta diapositiva. Listo. Sino que parece que cuando le coloco en modo presentación, ¿será que no se ve? Ahí está. Pues ponlo en modo presentación, a ver cómo nos va. Ahí está, no se ve. Presentación. Dice actores en la ejecución. No, entonces quítale el modo presentación y la vas presentando así, igual ahí vamos viendo, no pasa nada. Listo. Eso. Entonces, aquí está la localización de nuestras formas asociativas, las organizaciones participantes, que es la quinta. Aquí es bueno decir que participaron 14 asociaciones, 8 cooperativas, una pre-cooperativa que en su momento pues tenía esta forma, ya en este momento es cooperativa, y 2 fundaciones. La población participante para los 3 departamentos de las 25 formas, 634 reincorporados, hombres 368 y mujeres 266, para un porcentaje de participación masculina del 58% y femenina del 42%. Nuestro talento humano que participó, el director ejecutivo a la cabeza, quien les habla como coordinadora, digamos, facilitadora de los procesos metodológicos. Participaron 3 asesores normativos, 4 asesores, digamos, en herramientas, PSEN, SARLAB, plan estratégico, el componente contable, el componente digital y una auxiliar, Pablita. Y tuvimos digamos, el referente de que se vinculó 3 asesores, población reincorporada, y esto pues nos facilitó, digamos, un poquito ir conociendo, ir adentrándonos en la dinámica, digamos, de su razón de ser en este proceso de reincorporación. Aquí tenemos los logos, que fue un componente que se trabajó muy de la mano con las organizaciones en irlos restaurando, otros digitalizando, algunos que ya estaban pues un poquito, tratarles de definir el lenguaje gráfico. Aquí tenemos los del Caquetá y 2 organizaciones que se constituyeron, una en San José, en Colombia, y la otra en San Agustín, qué pena. Factores que favorecieron el desarrollo, la cohesión social, la cohesión productiva y la cohesión hacia el bien común. Pues al inicio, cuando comenzamos nuestra intervención, había un poco de, digamos, de no participación, un poco de dudas, de inquietudes, digamos, estaba como un poquito muy baja la confianza en la población reincorporada hacia el proceso, y entonces se les trabajó mucho de que ellos tenían 3 componentes que para el tema de la economía solidaria para nosotros son determinantes, y es que ellos entiendan que esa cohesión social de que han compartido tantos años el bien común, los intereses comunes, entonces eso también les permite llevarlo al componente
componente organizacional y manejarlo de la misma manera, la cohesión productiva, puesto que ellos apenas empezaban, digamos, a visionar un componente productivo, entonces era más fácil porque llevar, digamos, a la mayoría hacia un objeto productivo que empezar a coger varias personas de diferentes, digamos, conceptos para producir, que tenían esa cohesión, y también la cohesión hacia el bien común, pues que se les facilita un poquito trabajar el componente de la economía solidaria, que es lo que nos mantiene, digamos, en el desarrollo. Ahora, ¿cuál es la frase para el plan de fortalecimiento? Aquí se hizo, digamos, una caracterización que se logró trabajar de la mano con ARN, sobre cómo irle dando unos porcentajes a estos niveles de desarrollo. Entonces, aquí se dejó bajo, medio y alto, y digamos un carácter inicial, un carácter en desarrollo y uno en madurez. De esta forma se logró, digamos, un poquito, porque yo creo que esa fue la principal dificultad que encontramos a la hora de iniciar nuestro proceso, y es que las organizaciones establecían el criterio de que ya lo tenían todo, de que ya no necesitaban nada, de que ya tenían un adelanto, mejor dicho, suficiente. Entonces, cuando caímos en la cuenta de esta caracterización, pues les empezamos a decir, mire, ustedes realmente están en la etapa inicial de desarrollo, porque los indicadores demuestran que ustedes están ubicados en un nivel bajo o en un nivel medio, o sea que la calificación de ellos, si vemos la diapositiva 12, si va de 0 a 3 es bajo, si va de 3 a 4 es medio, y obviamente el alto, que es donde ellos se suponían que estaban, ninguna llegó hasta ahí. Entonces, aquí para el departamento del Huila, todos los promedios fueron o se ubicaron menor a 3, para darle un carácter de, digamos, etapa de desarrollo inicial. Para el departamento del Tolima igual. El Tolima, digamos, eran los que más expresaban que ellos estaban supremamente adelantados, y ahí ninguna quedó en 3, que se suponía que iban a estar mayor a 3. Para el departamento del Caquetá también todos se ubicaron por debajo de 3, también para etapa inicial. Quiere decir que los indicadores de desarrollo en sentido general son bajos. Ahora, después que se hizo la caracterización, pues obviamente la intervención nos ubicaba en un mapa, ¿cierto? Digamos, de unos componentes para fortalecer, y aquí los dividimos en 7, en la parte jurídica, contable, tributaria, productiva, buen gobierno, gestión social solidaria, talento humano y propuesta de valor asociados TIC, que para nosotros es el eje transversal. Y de ahí pues se iba mirando la organización si ya tenía esta herramienta o no la tenía, para entonces ubicarlos en ese proceso de delimitar la intervención. Ya en la fase de implementación, pues obviamente aquí tenemos unos servicios de apoyo para el reporte de buen gobierno de las organizaciones focalizadas. Se logró trabajar la revisión de los estatutos, asambleas, la transformación de Preagroceban a cooperativa. Y también, digamos, nosotros cuando llegamos, lamentablemente no pudimos participar en las asambleas ordinarias, porque pues ya estábamos contra el tiempo, la mayoría no habían hecho, digamos, el alistamiento. Luego la parte normativa indicaba que ellos, para poder hacer la asamblea de este año, tenían que estar al día en las anteriores, y cuando llegamos nos dimos cuenta de que las organizaciones no tenían órganos de administración y control legalizados, que la mayoría estaban sin asambleas anteriores. Entonces, en este restablecimiento y alineación normativa, pues dijimos, tenemos que parar y más bien empezar a subsanar. Obviamente el control de legalidad para nosotros siempre fue la prioridad fundamentada de que llegara al control de legalidad, es porque tienen absolutamente todo al día y acorde a la norma, porque pues no necesitamos asambleas si no son eficaces y efectivas. Entonces ellos han ido entendiendo que para implementar mecanismos normativos tienen que manejar una rigurosidad y una responsabilidad 100%. Entonces, eso fue lo que hicimos, ir subsanando con asambleas extraordinarias. Aquí, digamos, para el Huila, Tolima y Caquetá, la mayoría se plantearon fueron asambleas extraordinarias. Ahora, los órganos de administración y control, a satisfacción, pues se logró un avance supremamente positivo en dejarles actualizados ya todos los órganos de administración y control registrados, cosa de que ya ellos pueden a partir de ahí empezar a dinamizar la parte normativa para el año que viene, estar totalmente al día en esos, digamos, registros.
El control de legalidad, ahí hemos avanzado, tenemos 9 formas cooperativas, ha habido una buena aceptación de parte de las cooperativas, una excelente articulación con la Supersolidaria, agradecerle mucho al doctor Enrique, obviamente nuestros procesos sin esta articulación, sin esta, digamos, permanente acompañamiento no se hubiera logrado, porque nosotros estamos intentando directamente con la Supersolidaria y obviamente fue imposible, pero ya a partir de que AEREN hizo la articulación, ellos han estado muy pendientes, han estado supremamente disponibles para todo lo que hemos necesitado y se ha avanzado hartísimo. Ahora, digamos, la actualización en Cámara de Comercio, lo que son los RUBES, lo que son los códigos SIU, lo que son, digamos, la información que deben de tener en la DIAN y en la Cámara de Comercio, ya todo eso quedó totalmente actualizado, también es una satisfacción muy grande. No dejan de haber inconvenientes, como dice Miguel. Por ejemplo, la Cámara de Comercio del Caquetá, lamentablemente, no viabiliza, es una cámara que no nos facilita los procesos. Allá tenemos un RUT que lamentablemente, y la DIAN, o sea, a veces la DIAN también es otro ente que lejos de ayudar, a veces lo que hace es obstaculizar, y pues eso para el concepto empresarial pues no es lo que esperábamos. Pero bueno, ahí vamos. Los reglamentos se trabajaron, digamos, los estados financieros. Aquí nuestro componente exitoso realmente fue el componente contable y tributario, porque pues desde el comienzo lo aislamos de los otros componentes y lo priorizamos, lo pusimos a la cabeza, porque la parte normativa, digamos, es la base y la parte contable y tributaria es la sombrilla que cobija esta parte normativa y es la que visibiliza la parte normativa. Entonces, se ha trabajado, contamos con unos asesores contables muy comprometidos y vaya, trabajaron al máximo, y como dijo Miguel, el referente está que vamos a acompañar a las organizaciones al 31 de diciembre, si Dios quiere, para que el año que viene pues puedan hacer sus asambleas con la información y sus informes de gestión. Se trabajaron unos herramientas de gestión. Aquí se hizo el planes estratégicos, el PSEN, que es el Proyecto Educativo Social y Empresarial para 20 organizaciones. Estas entraron solamente las 20 organizaciones de la primera fase. Las de la enmienda, que eran 5, pues a ellas no se les incluyó este componente. Los manuales del Fondo de Proyectos Productivos, que también se trabajó de la mano con el doctor Enrique, ARN, se trabajó de la mano con SINCODI, con Confecod Antioquia. También agradecerles este resultado, porque obviamente fue un aporte muy sustancioso en esta articulación de los tres operadores. Se hizo 3 eventos, 3 experiencias significativas. La que más sobresale aquí es la participación en feria, aquí en el Huila, el Feria Internacional del Café y Cacao, que participó con Café Paz. Se ha ido apoyando a las organizaciones y también respaldando para que ellas entiendan que tienen productos que visibilizar, procesos que mostrar, tienen que abrirse a los mercados locales y a los mercados nacionales, tienen que perder el miedo. Obviamente son procesos de logísticas que a ratos son costosas y son dispendiosas, pero hay que hacerlo. Aquí se entregaron software contables, en un total 19 software contables, y se actualizaron 2, pues aquí yo coloqué 20, igual en el informe van a salir 21 procesos. 2 organizaciones creadas, ya las expresé, San Agustín y Colombia. 2 eventos de integración. Aquí los eventos de integración fue un concepto también exitoso. Las organizaciones empoderaron, pues inicialmente desde ARN se expresó que era ideal que ellos entendieran que será un evento para los directivos y los asociados, para que visibilizaran la organización, hasta dónde han llegado, cuáles son las perspectivas hacia futuro. Entonces, para que hicieron bien la tarea y hubo un buen referente sobre esos 2 eventos. Luego aquí para la adición hay 3 procesos que se incorporaron, que es el acompañamiento a Preagroceban para que implementen el proyecto piscícola. Ellos tienen, digamos, todo un concepto para sacar unos permisos, bueno, hacer unos estudios, la asesoría de acompañamiento prerequisitos INVIMA de Café Paz, y la vitrina de Coagropaz en Bogotá, que también ha venido siendo, digamos, un
un proceso muy satisfactorio. Pues también vuelvo y retomo, la parte comercial no es tan fácil, si bien es cierto que hablamos de la parte productiva y hablamos de la parte empresarial, pero digamos la parte comercial tiene un peso muy grande sobre este quehacer de las organizaciones. Están volcadas a ello. Entendemos que aquí en el Huila han aprendido bien el concepto. Para el Tolima también están avanzando. Un poquito en el Caquetá, pues ahí son como un poquito más, digamos, ajenas al tema comercial, pero pues también van aprendiendo. La fase transversal, pues aquí tenemos el componente digital. Se planteó inicialmente en el primer acuerdo una página web, en la adición otra, pero pues vamos a entregar 5 páginas que son Codcafé-Paz. Codcafé-Paz es la de Iquira, Comiseres del Tolima y Conoso, Coagropaz es de Neiva, Emprempaz es del Tolima y Mavecot es del Caquetá. Aquí se entregan 20 planes de mercadeo digital y 20 piezas audiovisuales y 25 organizaciones que participaron en el componente digital. El componente digital fue muy exitoso. Hay una, digamos, gran aceptación de las organizaciones hacia lo digital. El doctor Enrique fue muy acertado en el concepto de decir hay que irles mostrando todas las ofertas que hay, digamos, para las organizaciones, en las diferentes entidades del Estado para poder ir a cursos y ellos lo quieren mucho. Hay organizaciones que pues lamentablemente se nos acabó el convenio, pedían, digamos, cursos personalizados para la organización donde pudieran no solamente ir los directivos y los asociados, sino los hijos de los asociados, porque pues ellos son también los más ávidos para este aprendizaje. Y también se entrega a 26, porque se incluyó una más, organizaciones para el material POP. Este material POP también ha tenido una gran acogida, la gente ha empoderado los diseños, ha empoderado lo que quieren y pues lástima que el recurso no fue suficiente para haberles dado más de lo que querían, porque ellos querían tener de un todo y pues hasta donde llegó el recurso se les asignó. Aquí en la fase de articulación, seguimiento y evaluación, pues vuelvo a decir, digamos, a veces decimos porque mostramos solamente lo bueno, lo bonito, pero cabe decir que dentro de un convenio, dentro de una ejecución, es lo más resaltable porque es lo que nos permite realmente alcanzar los objetivos. Entonces aquí pues agradecerle a OIM. OIM estuvo muy puntual en la ejecución presupuestal, en dudas, observaciones, aclaraciones y pues lógicamente a ARN Nacional y a ARN Departamental. De pronto de los 3 departamentos jugó un papel más determinativo el Caquetá y el Huila que el Tolima en el acompañamiento tanto a las organizaciones como a SOCOT, porque pues ahí querían estar pendientes todo el tiempo, informados, todo el tiempo pidiendo información, pidiendo, digamos, ayudó demasiado a avanzar. Y obviamente de ASOCOT con los beneficiarios, pues esta articulación también fue expresa. Yo creo que desde un comienzo fue lo primero que empezamos a respetar, es hagamos la articulación, hagamos el acompañamiento como es y al final los resultados son compartidos, que eso es lo que también nos habla la economía solidaria. Hagamos coequipo, no nos encarguemos solamente de los resultados nosotros, sino que hagámoslos para todos. Si son buenos, pues nos felicitamos y si son malos, pues ahí también todos nos aportamos al pedacito. Entonces aquí agradecimiento total para todo el equipo. El equipo no solamente fue ASOCOT, fue SINCOT también y fue también con FECOATIOQUI, articulando permanentemente todos los procesos, socializando también, visibilizando, o sea, agradecerles por ese compañerismo, por habernos también permitido aprender de ustedes y de igual manera, pues muy contentos en el aspecto. Ahora, las lecciones aprendidas, yo creo que las lecciones aprendidas aquí son mayormente para las organizaciones. Estos aportes que yo tengo aquí escritos casi desde el comienzo de nuestro convenio lo dieron las organizaciones y es que ellos lograron una mayor adaptación al modelo cooperativo. Ellos entendían que fue un modelo que, digamos, se les ajustó por una necesidad, pero que ahorita entienden que es un modelo que les va a brindar a ellos todas las posibilidades de desarrollo en todos los aspectos, tanto empresarial, tanto económico, tanto social, tanto humano, porque es un modelo que nos ayuda. Ellos cambiaron el paradigma de la
la producción de subsistencia, o sea, ya ellos tienen que pasar de la materia prima a procesos, aprendizaje en herramientas técnicas. Yo creo que sí ha habido un empoderamiento de los directivos hacia este manejo. Ellos han entendido cuáles son sus roles, cuáles son sus funciones y cuáles son sus responsabilidades, aunque todavía quedan rezagos porque hay organizaciones que realmente no han podido todavía dinamizar el gobierno cooperativo. Han superado, digamos, la inseguridad en la participación en los mercados, tienen necesidad de profundizar en la democracia de las organizaciones, puesto que, digamos, todavía siguen con el antiguo paradigma de que yo soy el que mando y ustedes obedecen. Entonces aquí se les está diciendo, no, venga, aquí las decisiones son consensadas desde una asamblea hasta un consejo de administración y después hacia los comités, o sea, hay que ir escalando, bajando, bueno, todo eso lo van aprendiendo. Ellos tienen que definir también que necesitan una formación permanente. Yo creo que ese fue otro obstáculo al inicio. Al inicio, digamos, la expresión era otra, capacitación, más capacitación, no queremos capacitación, y al final se dieron cuenta que el fortalecimiento empresarial se logra a través de la capacitación. Entonces, poquito a poco le fuimos diciendo, no, venga, esto no es una capacitación, es una asesoría, pero metámonos aquí en el auditorio 4 horas. Hagámoslo como ustedes crean y quieran llamarlo, pero son 4 horas. Entonces, bueno, lo lograron entender. Se define como necesidad de fortalecer habilidades para el manejo de las comunicaciones. Tenemos que avanzar más hacia eso, puesto que los gerentes a veces no manejan el Internet ni manejan las herramientas digitales, y es pero supremamente necesario superar la confianza de los asociados en los proyectos, porque los asociados quieren, como decía Miguel, que ya tuvieran ingresos, pero pues a veces uno dice, bueno, los proyectos tienen un tiempo, hay que escribirlo en un documento y que se sujeten a ese tiempo, porque pues así lamentablemente son los proyectos. Desaprender las lógicas del régimen anterior, implementar procesos con sentido de pertenencia, superar obstáculos para implementar iniciativas productivas. Ellos ya están entendiendo que no es estirar la mano y deme, o venga, ayúdeme, que si usted no me ayuda yo no lo hago. Ya están entendiendo que las organizaciones son auto, y auto quiere decir que si no lo hacen ustedes, no lo va a hacer nadie, y pues ahí también van. Superar la creencia de las formas asociativas funcionan como junta de acción comunal, que es todavía otro referente que les queda, de que allá tienen que tomar una decisión y tienen que reunirnos a todos, si no, no la pueden tomar, y pues aquí les decimos una empresa funciona diferente. Entender la diferencia entre el enfoque asistencialista y mutualista, y se logró superar los niveles de confianza. Yo creo que sí avanzamos y digamos ya los resultados se ven palpables de que sí hay que articular con la institucionalidad. Le decimos, si ustedes no articulan los proyectos productivos con la institucionalidad, que son los que tienen el soporte de la logística, los recursos, digamos, el capital humano, el recurso humano para apoyar todo lo que necesitemos, ¿quién más? Y han ido aprendiendo eso. Yo creo que así a grosso modo eso es en esencia un poquito, digamos, cuáles son los retos que hay que ir superando, seguir, digamos, fortaleciendo la dimensión social comunitaria, la política organizativa, la económica y la de las tecnologías, que más o menos son los 4 ejes en los que nos hemos movido en sentido general. Ya eso sería todo. Muchas gracias. Esperanza, muchas gracias. Gracias por la presentación y bueno, por toda esta información. Sabemos que es mucha para tener en cuenta en una primera pasada, pero pues acá la estamos consolidando. No sé si hay preguntas concretas para Socoop, o seguimos entonces ya con Jair, que creo que ya arregló el tema. De nuevo, Esperanza, muchas gracias y un saludo muy, muy fraterno para todo el equipo de Asocoop, no solamente para Israel, sino para todas las personas que estuvieron muy comprometidas en este proyecto. Listo, Jair, estamos en tus manos. Muy buenos días a todos los compañeros de OIM, a Enrique, a los compañeros de Asocoop, de Confecoop, en esta presentación, en esta oportunidad de intercambiar la experiencia, de mirar lo que logramos realizar
Ahí están viendo la pantalla, perdón. Sí, señor, ahí se ve. Sí, Jair, sí, sí. Bueno. De reconocernos, digamos, en este ejercicio que estamos haciendo en el proceso de construir, digamos, territorios para la paz y fortalecer las formas asociativas a pesar de las múltiples dificultades y limitaciones que tenemos. Bien, vamos a realizar nosotros, nuestro proyecto inició en el mes de abril, muy digamos, desafortunado no haber podido participar en la realización de las asambleas de las formas asociativas. Eso, digamos, nos genera una primera dificultad de entrada, pero bueno, ahí hemos avanzado. Nuestro proyecto eran 23 formas asociativas, pero finalmente logramos acercarnos a 28 formas asociativas. El enfoque, digamos, la presentación está más orientada a ir mirando cómo se realizó el proceso de construcción de cada una de los, digamos, de los productos que esperaba el convenio y pues dar cuenta en qué queda esa entrega de esos productos. Entonces, digamos que estos son los productos: el diagnóstico actualizado, el plan de fortalecimiento, las herramientas de gestión, para el desarrollo de capacidades de comercialización, reporte de actualización normativa y jurídica y el reporte de buen gobierno. Sobre esto, entonces, primero quisiera comenzar por unos elementos de contexto. Aquí están las 28 formas asociativas que están ubicadas en 10 municipios en los departamentos de Guaviare y Meta. En Guaviare, San José del Guaviare y Calamar, esta última Azopascal, que se vinculó digamos, en el último periodo, en el último mes y medio, 2 meses, se logró hacer un acercamiento con ellos y realizar un trabajo, digamos, que estuvieron muy prestos para avanzar casi que en la mayoría de las cosas que teníamos por realizar. Están los municipios de mesetas, digamos que en San José del Guaviare se concentran 8 formas asociativas, en mesetas se conforman igualmente 8, y en el Meta, igualmente en el Meta, en las otras, lo que es la Macarena, Puerto Rico, Uribe, San Martín y Villavicencio, hasta San Martín de a una, Villavicencio tiene 2, San Juan de Arama tiene 3 formas asociativas y Vista Hermosa 2 formas asociativas. Bueno, esto lo voy a pasar. Aquí un poco el comparativo es tener en cuenta, digamos, la cantidad de asociados que tenemos por forma asociativa, tanto hombres como mujeres. Tenemos en total 1.301 asociados, quiere decir, y entre ellos el 37.9% son mujeres y el 62% son hombres. Aquí los asociados que participaron, digamos, con los cuales pudimos realizar actividades conjuntas, nos suman 314, lo que representa más o menos el 24-25% de la población objeto. Dentro de ellos ya logramos allegarnos a 147 mujeres, 46%, y 167 hombres, que es el 53.2%. Digamos, nuestras formas asociativas están conformadas por 14 cooperativas multiactivas, 2 fundaciones y 12 asociaciones agropecuarias. Dentro de estas hay 6 que son asociaciones de mujeres. Estas a la vez, digamos, ya lo había manifestado, la integración de las 1.300 asociados, y el 24%, 24.4%, 318 personas habitan en el departamento del Guaviare y el 75.6% habitan en el departamento del Meta. La composición de las formas asociativas, tener en cuenta que fundamentalmente 19 formas asociativas, es decir, el 68% casi, tienen menos de 50 asociados, y solo 5 formas asociativas, el 17.8%, tienen más de 100 asociados. Digamos que esto es importante tenerlo en cuenta a la hora para mirar un poco el tema del proceso de la sostenibilidad y el proceso de crecimiento y desarrollo de estas formas asociativas, ya que en su mayoría son cooperativas muy pequeñas. Tenemos formas asociativas desde 3 personas, 10, 20, 25 personas, que son muy, muy pequeñas estas formas asociativas. Igualmente, digamos que las 28 formas están ubicadas 9 en el departamento del Guaviare y cobijan el 24.4% de los asociados. En el Meta
tenemos 19, donde está la mayoría, el 67.9%, y cobijan el 75.6% de la población. Aquí digamos que está un poco discriminado este tema de cómo se encuentran ubicadas. Un dato interesante es que de estas 28 formas asociativas, solamente 5 han integrado habitantes del territorio, es decir, han ido mucho más allá de los reincorporados, que en estas 28 formas asociativas se han ejecutado de 68 proyectos productivos en 17 de las 28 formas asociativas, es decir, que hay 11 formas asociativas que no están ejecutando proyectos productivos, pero que además 3 formas asociativas, lo que es Campo Guaviare, concentra 10 proyectos productivos, Copas Yarí tiene 12 proyectos productivos y la cooperativa JE tiene 13, es decir, que estas 3 cooperativas cobijan el 51.5% de los proyectos productivos. Igualmente, pues digamos que allí se anexa la información de las actividades realizadas en cada forma asociativa. Digamos que ese es uno de los productos que entregamos. Comenzamos el primero, entonces, el diagnóstico actualizado. Con las formas asociativas, lo primero que se hizo fue el análisis de la información que nos facilitaron de los autodiagnósticos y las fichas de la UAEOS, y que se complementó con información de los gestores territoriales. Con ello se logró elaborar 21 narrativas de las 24 formas asociativas iniciales. Es decir, digamos que las otras 4 se han incorporado o nos hemos acercado a ellas en los últimos 2 meses y medio. El ajuste es, luego, digamos que se realizó con estas narrativas, un ajuste con los directivos, y para eso elaboramos sintetizamos un poco el instrumento de caracterización y logramos actualizarlo, ya que cuando presentamos estas 21 narrativas presentaron algunas inconsistencias en algunas formas asociativas y pues generó algún inconformismo por las mismas. Eso llevó a que lográramos luego trabajar y lograr en este instrumento tener hoy 21 fichas de diagnósticos de las sendas o de cada una de las formas asociativas. Digamos que ese es un primer tema. El segundo tiene que ver con el plan de fortalecimiento, y aquí una de las cosas importantes es, por eso de pronto no lo presentamos cronológicamente como se había sugerido por el tema de fases, sino que lo hacemos por cada uno, porque efectivamente nosotros desde la llegada al territorio nos tocó comenzar a mirar cómo lográbamos abordar cada forma asociativa de acuerdo a los intereses y necesidades particulares que ellos tuvieran. Ese digamos que es un aspecto importante. Uno puede establecer un cronograma de actividades, pero cuando va al territorio ese cronograma tiende a alterarse, ya que el actor o las formas asociativas tienen dinámicas muy disímiles y es muy difícil estandarizar las actividades. Entonces eso permitió que en algunas avanzáramos un poco más, en otras menos, de acuerdo a esas condiciones y a esas dificultades que se hubieran presentado. En este sentido, digamos que también logramos avanzar en en diseñar unos planes de fortalecimiento para el 2022, que se realizaron o se lograron consolidar en un evento que realizamos el 13 y 14 de noviembre. Igualmente realizamos 30 espacios de capacitación, creo que nos faltan unos pocos por incluir, entre los que se realizaron fundamentalmente ejercicios para dar a conocer lo que es la economía social y solidaria, muy centrados también en el tema de lo que son los estatutos respectivos de la forma asociativa, los objetivos, los deberes, derechos, ya que en ese sentido hay un total desconocimiento por parte de los reincorporados de ese proceso, de las obligaciones que se tienen y de los derechos que se tienen. Y también realizamos algunos cursos especializados y talleres dirigidos a los directivos sobre estructura administrativa y funciones directivas, sobre planeación, sobre proyectos y sobre plan de negocios, sobre el tema de junta de vigilancia, comercialización, estrategias de venta y en el tema contable y financiero. No con todas se hicieron todos estos cursos, ya que dependía mucho de las necesidades y de los requerimientos que las formas asociativas hacían. Aquí está un poco pues el cuadro de las diferentes capacitaciones. Logramos hacer capacitación a 408 personas, de las cuales 194 eran mujeres y 214 eran hombres. En ese sentido, hay un tema importante, es que nosotros entregamos un informe pedagógico de cada una de estos eventos, lo cual permite, digamos,
ir diseñando estrategias muy acordes de acuerdo a la experiencia que se ha tenido en el proceso de diálogo, en el proceso de construcción de conocimiento, de encuentro de saberes. Esta es la propuesta de plan de autofortalecimiento y desarrollo de capacidades para el 2022 que se realizó con cada forma asociativa. Aquí hay que decir una cosa, nosotros tuvimos algunas formas asociativas que fueron muy reticentes, muy resistentes y muy críticas al proyecto, y con grata sorpresa en el evento del 13 y 14 fueron las que dieron el mejor aporte. Incluso aquí está una que es la de DAINCOT, que establece su plan de acción, y digamos que allí planteamos este plan de acción en el tema de la preparación y realización de la asamblea ordinaria, que si querían, en qué querían que se realizara y en qué fecha quiere que se realice cada uno de estos aspectos que tienen que ver con ese tema de preparación. Está en el tema de desarrollo de capacidades organizativas y administrativas, y pues dicen en qué fechas el desarrollo de capacidades contables y financieras, y está también el desarrollo de capacidades económico y productivas, el desarrollo de capacidades asociativas y el desarrollo de capacidades para la gestión territorial. Cada uno de estos, digamos, acápites tiene unos subtemas, y digamos que la idea es que ellos nos dijeran durante el transcurso del próximo año cuándo podríamos realizar con ellos de entrada este proceso. Aquí, por ejemplo, DAINCO nos dice que es importante que se cuente con recursos para el tema de la contratación del contador y el revisor fiscal. Otro tema que es importante aquí que se sugiere es que es importante tener en cuenta recursos, por ejemplo, para cuando se realiza una capacitación y es en un territorio, para el cuidado, por ejemplo, de los niños, para el tema de personas cuando se tienen que desplazar de distancias que son un poco lejanas para poder asistir a las capacitaciones. Es decir, que eso implica tener previstos otras cosas, otros aspectos que no limiten la participación en los procesos de formación. Las herramientas de gestión, digamos, logramos ver que ninguna de las formas organizativas, de las formas asociativas, tienen plan de acción, ni siquiera de sus comités. Además de que muchos de los, digamos, la mayoría de las formas asociativas no tienen comités o comisiones de trabajo, y las que los tienen no están funcionando. Otro aspecto importante es que no logramos encontrar un solo plan de negocios y de comercialización de los proyectos productivos colectivos en las formas asociativas. Muy a pesar incluso de que hemos hecho el requerimiento a la ARN para que nos presten los formatos, porque, digamos, es importante evaluar qué fue lo que se planeó, qué se ha logrado realizar, y luego mirar cómo se desarrolla este plan de negocios. Igualmente en la forma asociativa no hay una claridad sobre el manejo administrativo y contable de los proyectos productivos. Es decir, hay una mezcla a veces en la contabilidad, no han adoptado documentos como SARLAT y PECEN, no han realizado procesos de legalidad y de reporte de información ante la Super Solidaria Economía Social y Solidaria. Esto implica que nosotros hicimos un trabajo con el equipo de facilitar herramientas de cómo garantizarles a ellos, por las dificultades que tenemos de desplazamiento, las distancias que son bastante amplias, y el tema de conectividad que es bastante crítico en estos territorios de Meta y Guaviare, facilitarles unas herramientas para que ellos puedan allá de forma, digámoslo, autoeducativa, autogestionaria, realizar procesos que les permitan avanzar en estos temas. Y para eso, en los eventos del 13 y 14 les entregamos con un conjunto más de información estas presentaciones que realizamos con profesionales. Entonces planteamos una presentación sobre la metodología para la planeación estratégica, otra metodología para la formulación de proyectos y plan de negocios, otra, digamos, que ahí se tengan en cuenta los elementos para que evalúen su plan de negocios, los diferentes componentes, el cómo se debe formular un proyecto y cómo gestionarlo. Entonces eso está grabado, ellos pueden mirar el video y ir haciendo los ejercicios que se van sugiriendo realizar en ese proceso. El otro es el tema de aspectos generales de contabilidad solidaria, y también se adjunta una presentación. Sobre el tema del SARLAS también se realizó una presentación y un video en el que se explica la importancia y el cómo se realiza el tema del SARLAP. Lo mismo que el proyecto educativo social y empresarial, igualmente se ilustra con una guía de un ejercicio para que realicen el PECEN. Y está el otro tema, hicimos un comparativo entre lo que es la asociación y la cooperativa,
ya que allí se da la discusión de que es mejor tener asociaciones y no cooperativas por aquel tema de la cantidad de trámites que tienen que hacer ante la Supersolidaria. Dicen que es mejor la asociación. Planteamos igualmente un instructivo sobre el reporte del formulario oficial de rendición de cuentas SICSES, el reglamento del Fondo y Comité de Proyectos Productivos Colectivos, que es digamos, el producto que hemos realizado conjuntamente con Confecop y ASOCOP, en el sentido de que ellos tengan claridad de cómo manejar los recursos de reincorporación en el proyecto productivo y cómo manejarlo a nivel de tener su propio comité y el manejo que se debe hacer de esos recursos. Para el plan de desarrollo de capacidades de comercialización, igualmente realizamos un taller, 3 talleres, digamos, en los diferentes territorios para elaborar el plan de comercialización y ventas con una guía que se facilitó y en la cual se permite, pues se posibilita que identifiquen los medios a utilizar, el tema de los proveedores, de los posibles clientes, el plan y los costos de inversión que implica este tema de comercialización. El reporte de actualización normativa y jurídica. Para apoyar este proceso de análisis y sugerencias de ajuste de la reforma de estatutos de las formas asociativas, se elaboraron, digamos, varias cosas. Uno, se estableció un modelo de estatuto que las personas lo pueden consultar para constituir cooperativas agropecuarias y un modelo de estatutos para asociaciones agropecuarias. Digamos que eso también se lo facilitamos a ellos. Lo mismo que se realizó ejercicio de estudio con algunas formas asociativas de los estatutos, con un material, digamos, de estudio, decirles que el primer material de estudio que tienen ellos son los estatutos. Si comprenden y entienden y se sabe que en qué organización se está, pues fácilmente se puede ir mejorando el tema de la gestión. E igualmente se realizó el acopio digamos, de los estatutos de 21 formas asociativas y se elaboró un documento, se transcribieron a Word, se establecieron 2 columnas, una donde está el estatuto como lo tienen ellos ahora y una columna para hacer las sugerencias donde nosotros le hacemos, el asesor jurídico le realiza, digamos, sugerencias a ser modificadas y que puedan ser tenidas en cuenta en las asambleas ordinarias del 2022. Entonces, ese digamos que es un aporte en el sentido de que ya cuando nosotros iniciamos era difícil poder convocar nuevas asambleas para hacer estos procesos. Habida cuenta de que además había una resistencia para facilitar la información. Igualmente, sobre el tema del reporte de información periódica a los organismos de control, hay que decir que ninguna de las 14 cooperativas ha realizado el reporte de legalidad ante la Supersolidaria, lo mismo que las 12 asociaciones no han realizado reportes a las gobernaciones departamentales. Digamos, algo que dicen ellos es que algunos pues no logran tener la contabilidad ordenada y otros es el temor a que hayan posibles sanciones, a pesar de que se les dice que al contrario, si no realizan los reportes, pues sencillamente van a tener las dificultades de que los puedan requerir. En ese sentido, nosotros con el equipo realizamos una serie de charlas y de videoconferencias sobre los protocolos para subir información al SICSES y sobre la importancia de cumplir con estos reportes. Sobre el tema del reporte de información periódica a los organismos de control, se logra establecer que 19 formas asociativas, de las 24 iniciales, realizaron, digamos, asambleas y realizaron los respectivos reportes a la Cámara de Comercio. Y hemos logrado conseguir la certificación de existencia de esta forma asociativa, lo mismo que 18 registros únicos tributarios. Se logró tener acceso solamente a estados financieros de 6 formas asociativas. Dentro de esas 6 formas, solamente una ha realizado gestiones para el régimen tributario especial y 2 formas asociativas entregaron la declaración de renta. No, digamos que las otras no reportan haber realizado ese proceso. Sobre el tema del reporte de buen gobierno, las directivas, es decir, los consejos de administración,
y juntas directivas, digamos, tienen un funcionamiento irregular, es decir, no tienen un plan de acción para el año, un plan operativo para el año, no tienen un cronograma para las reuniones, sino que se reúnen cuando hay alguna demanda o alguna situación que resolver. Entonces, ese funcionamiento es irregular. Y lo otro es que no tiene, como ya lo había dicho, conformados o constituidos ni la Junta de Vigilancia y los comités establecidos en el estatuto. Y algunos que logran conformarlos, pues digamos, no funcionan. Y en gran medida pues, decimos que esto obedece a que no tienen la suficiente formación y la claridad de las funciones o el respectivo reglamento. Para ello también elaboramos con el equipo de SINCOP, digamos, los reglamentos para el Consejo de Administración, en el caso de las cooperativas, para la Junta Directiva en las asociaciones, para la Junta de Vigilancia. Digamos que estos son modelos para que ellos puedan tener una base de cómo cuando constituyen los comités, y aspiramos que cuando sucedan las asambleas, y se constituya comenzar un proceso de capacitación, de apropiación de estos modelos y de, obviamente, adopción del respectivo reglamento que les corresponde. Digamos que el 13 y 14 hicimos eventos en tres ciudades, en San José del Guaviare, en Granada y en el ETCR Mariana Páez de Mesetas, donde confluyeron las formas asociativas que estaban cercanas a ellos. En Granada, digamos que confluyeron las que están más dispersas, en San José del Guaviare las que están en Charras y las que están en Colinas. Y allí, ¿qué realizamos? Hicimos un balance conjunto con ellos sobre el trabajo que hemos realizado. Recibimos, pues, digamos, las observaciones. Cada uno de los gestores presentó el informe sobre las cosas que se habían logrado realizar. Igualmente, las formas asociativas hicieron una socialización de los proyectos productivos, basados fundamentalmente en mirar qué han logrado, qué dificultades han tenido y qué retos tienen frente a los proyectos productivos. Se realizó un taller sobre comercialización y estrategia de ventas en cada uno de estos espacios. Se realizaron igualmente el formato que vimos de Plan de Fortalecimiento 2022, digamos que se logró avanzar con ellos. Ellos decían que obviamente eso lo tenían que consultar con los demás directivos y obviamente luego nos lo han hecho llegar, digamos, y es uno de los productos que vamos a entregar. E igualmente entregamos una USB a cada una de estas formas asociativas donde están las diferentes herramientas pedagógicas y documentos para un proceso de autoformación y consulta. Nosotros en el segundo informe presentamos igualmente una guía de estudio donde adjuntábamos las cartillas de la UAEOS, las cartillas de 5 links sobre sitios donde encuentran cartillas para los procesos agropecuarios que tiene la misma UAEOS y el Ministerio de Agricultura para que ellos puedan consultar, y bajamos algunos documentos que también se les facilitaron. ¿Cuáles son las dificultades que hemos tenido? Primero, que nos encontramos con una prevención, una desconfianza de los reincorporados frente al Estado, y obviamente lo sustentan y es en cierta forma cierto. Hay unos incumplimientos por parte del gobierno y hay problemas de seguridad, el asesinato de reincorporados, el tema de no tener claridad del acceso de tierras, que la mayoría de sus proyectos no tienen terrenos fijos, sino que tienen que estar pagando arriendos y que eso genera dificultades. Por eso mismo la necesidad de tener los planes de negocios de cada proyecto productivo para mirar el tema de la viabilidad. Lo otro, pues que no tienen asistencia técnica y créditos, asistencia técnica, digamos, en el tema de que sea sostenible. Y obviamente que el acceso a créditos es un tema mucho más complejo para que ellos puedan acceder. Hay también una resistencia de las formas asociativas a facilitar la información, parte por la dificultad de la desconfianza que hay, sobre todo en el tema financiero y contable y sobre todo también en el tema de los proyectos productivos. Además de que en esta región, digamos es una región que era como el sitio más fuerte militarmente de las FARC, el manejo, hay una cultura centralizada mucho más fuerte que en el resto del país. Entonces,
Allí todo depende de lo que diga el líder o el que era antes el comandante, y entonces esto nos genera dificultades. Si no logramos acceder con el líder, pues no hay posibilidad de acceder a ninguna información. No se logró dar acceso, o lo que nos hace plantear, ya lo hemos dicho, o hay una inexistencia de los planes de negocio y de comercialización de los proyectos productivos. Otra es que hay desconcierto en algunos, inconformismo en otros, desánimo y pérdida de credibilidad, ya que no tienen claridad sobre las posibilidades de sostenibilidad de los proyectos productivos. Es decir, cuando se mira el tema de la rentabilidad de esos proyectos productivos, se mira que no es suficiente para el conjunto de los asociados, sino que es para un núcleo disminuido y que genera empleos para un reducido núcleo de reincorporados. Y pues los que han colocado su recurso de 8 millones de pesos, pues esperan que, digamos, les genere alguna rentabilidad al proyecto, y eso, digamos, es complicado, y por eso es importante mirar el tema de los planes de negocios. Igualmente, no hay acceso a resultados de otras intervenciones, a otros estudios que haya realizado el Estado, incluso la misma agencia o la misma OIM o el mismo PNUD. No hay estudios que pudieran haber facilitado la consecución y no repetir ejercicios que han desgastado a las formas asociativas, y digamos que eso restringe precisamente a que siempre les piden información, pero no sienten que haya realmente un aporte real, un aporte suficiente que les transfiera realmente cosas para su empoderamiento. Y eso pues nos impide a nosotros construir sobre lo construido, es decir, no tener que repetir ya lo que otros han hecho. Lecciones aprendidas, digamos que la más importante es tener en cuenta que cada territorio es una realidad compleja y que es diversa, y que en ese sentido es necesario partir de reconocer estas complejidades y las particularidades de cada uno de estos actores. Reconocer sus necesidades y situaciones para concertar planes de acciones reales y de corresponsabilidad. Es decir, nosotros no podemos llegar con el criterio de que tenemos que ir a ejecutar unas tareas y que ellos van a salir corriendo a ayudarnos a hacer. Si esas tareas no obedecen a sus requerimientos, y eso implica, y digamos que ese es un aprendizaje que hay que tener en cuenta, que todo lo que se vaya a hacer en el territorio debe ser concertado, ojalá previamente con ellos. Creo que un avance que hacemos es precisamente el establecer planes de acción para el 2022 ya con ellos, con fechas, y que nos permitan llegar mucho más ordenadamente y ser un poco más eficientes en el trabajo. Otra lección es la importancia de promover el diálogo entre las formas asociativas. Ellos tienen muchos conocimientos, pero curiosamente entre ellos a veces no dialogan sobre el análisis de lo que les pasa. Y en ese sentido es importante mirar cómo ese intercambio de experiencias, de conocimiento y de propuestas de trabajo les permite fortalecer procesos territoriales. Otro de los aprendizajes es lo complejo de conformar equipos de profesionales comprometidos con la paz y el desarrollo de capacidades para la lectura y construcción de territorios sostenibles. Es decir, este cuento del enfoque territorial, pues es una carreta que mucha gente echa y plantea en los discursos, pero que al ir a realizarla propiamente en los territorios, ya la cosa es diferente. Y tener equipos que permitan hacer eso es bien complejo. Y en este sentido, un aprendizaje que logramos tener con una de las compañeras gestoras territoriales es que ella venía trabajando con el PNUD y pues quedó cesante un tiempo, 3 meses. Nosotros la abordamos, nos ayudó, y efectivamente ella, como ya conocía el territorio, fue de un gran aporte. Eso quiere decir de que un aspecto es importante tener en cuenta profesionales que estén allí en el territorio. Los retos es poder acompañar las asambleas ordinarias el próximo año, y en esas asambleas lograr establecer los planes de acción, hacer los ajustes normativos y lograr tener una estructura administrativa y funcional mínima desde esa asamblea. El otro reto es que logremos ampliar la participación, la democracia dentro de las formas asociativas, en los procesos de planeación, de gestión de la forma asociativa. Lo mismo que incluso en el tema de la construcción del plan de negocios y del plan de comercialización. Es un proceso que debe hacerse de forma participativa
y no solamente con 1 o 2 directivos. Eso nos permitiría que lograran apropiarse precisamente de esos planes de negocios y esos planes de comercialización, lo mismo que avanzar hacia constituir planes territoriales de desarrollo que estén articulados con los planes de desarrollo con enfoque territorial. Otro aspecto es promover procesos de articulación de cada forma asociativa entre sí, o sea, entre ellas, establecer que se articulen y igualmente con otros actores en el mismo territorio, construir redes, alianzas, procesos integrales y sostenibles orientados fundamentalmente al reto de la seguridad alimentaria, la seguridad ambiental y el desarrollo integral. Es decir, un reto es trascender la parte interna de la organización hacia un proceso de gestión en el territorio. Y en ese sentido, pues lograr prácticas territoriales de desarrollo con enfoque diferencial y de género, de juventud y de buen gobierno. Recomendaciones. Lo primero es mejorar la articulación y coordinación interinstitucional. Se lo había escuchado al compañero de Confecop. Por ejemplo, en mesa de asociatividad, la experiencia que tuvimos, y que es necesario que primero tengamos en cuenta cuáles son las necesidades y las problemáticas, las situaciones que tienen las formas asociativas a donde vamos a actuar. Y con base en eso, estructuremos propuestas que permitan concertar agendas de trabajo con cada una de las formas asociativas, porque ese es el otro tema. No es establecer estándares de convenios, sino que hay que mirar cada forma asociativa de acuerdo a sus necesidades, cómo se le ayuda y se le responde para que luego puedan empoderarse, puedan fortalecerse, puedan desarrollarse. Y un tema aquí también que es importante es cómo articular los procesos de fortalecimiento de común. Es decir, en la creación de las federaciones, la Federación de Oriente, cómo desde el proyecto también se ayuda a que Común se fortalezca a nivel regional. Pues esperemos que resuelvan sus problemas internos, pero eso se resuelve si desde abajo se construye. Garantizar procesos de acompañamiento y de asesoría a las formas asociativas de mínimo 3 años, es decir, que pueda haber una continuidad en el trabajo. Y además se sugiere que se incluya asesoría técnica agropecuaria, es decir, que nosotros podamos tener técnicos o tener profesionales para el tema del proyecto productivo, brindarles ese acompañamiento, esa asesoría. Lo mismo que facilitarles los servicios de contaduría y revisoría fiscal o recursos para que los contraten, además de recursos para apoyar otros procesos administrativos y de gestión. Procesos administrativos como, por ejemplo, elaboran un plan de comercialización, vale 30 millones de pesos. ¿Dónde consiguen los 30 millones de pesos si el proyecto no está generando excedente? Entonces, ahí habría que mirar cómo se logra generar que existan recursos de apoyo también a la forma asociativa para que puedan realizar determinadas actividades. He tenido la oportunidad de hablar con la compañera de la corporación CODES, que pues digamos van a hacer una asesoría a las asociaciones de mujeres y ellos tienen establecido allí un rublo de 25 a 30 millones de pesos para ayudar a las formas asociativas. Me parece que eso es importante tenerlo en cuenta y ese también digamos es algo que posibilita que ellos de pronto presten alguna mayor atención al proceso de acompañamiento. Lo otro es diseñar y consolidar un sistema integral de información por forma asociativa y proyecto productivo colectivo. Es decir, que recoja un poco todo eso que se han hecho en las diferentes entidades y logren estructurar esa forma asociativa. Listo. Eso es, compañeros, muchas gracias. Este es un plan estratégico de desarrollo de comunidad noble de paz, Marco Aurelio Buendía de Charras, que se inició en la articulación de varias organizaciones de cooperación con las formas asociativas que están ubicadas allí con la comunidad del territorio y lograron establecer, digamos, este proceso que me parece es interesante poderlo realizar a nivel de algunos territorios. Jair, muchas gracias. Gracias por toda esta información y de nuevo también agradeciendo y extendiendo ese saludo a todo el equipo que estuvo al frente del proyecto desde SINCOP. Ya nos queda poco tiempo. Yo antes de dar paso quizá al espacio de si hay alguna pregunta o alguna precisión que se quiera realizar, de forma muy general agradecerles no solo por la presentación, sino por algo que también al interior del equipo de OIM valoramos muchísimo,
y es pues esa posibilidad que tuvimos de articularnos, de armar un solo equipo. Para nosotros es claro que entre las tres entidades y también reconociendo esa gestión inmensa que hace Enrique en este equipo de trabajo, pues hubo una articulación y una comunicación constante. Creemos que estos resultados que hoy vimos, que son exitosos obviamente con algunos temas que seguramente tendremos que empezar a evaluar y algunas situaciones que son normales en este tipo de intervenciones, pero al final estos resultados exitosos se dan en buena medida por ese buen trabajo que se desarrolló en equipo. Agradecerles a ustedes por esa disposición de trabajar entre colegas, entendiendo que esto era un proyecto único. Obvio a Enrique por esa generosidad que siempre tiene en estos temas, y sobre todo generosidad en su conocimiento. Yo quería hacer eso, solamente alusión a eso. Quedamos muy pendientes de forma concreta de los informes, como para ya ir finalizando la relación contractual que tenemos, pero creo que a nosotros nos queda un muy buen sabor después de este trabajo con todas las situaciones que pasamos. Agradecerles muchísimo, de verdad. No sé si entramos a un espacio de preguntas, si haya algún comentario. Nos quedan aún poco más de 15 minutos para finalizar la reunión. Sí, Carlos, no, yo quiero también sumarme a ese agradecimiento que tú haces y felicitar a las tres entidades, a SOCOP, a SINCOP y a Confecop Antioquia. Creo que el informe que presentan y todo el trabajo de estos meses ha demostrado su gran capacidad, el profesionalismo de los equipos que estuvieron trabajando en terreno, la capacidad de enfrentar dificultades muy complejas por la situación de las formas asociativas, por las resistencias, por las desconfianzas. Creo que hubo una gran capacidad de adaptación y al final, como sobre todo en el territorio más difícil que fue el Meta, como lo expresas ahí, pues se logró como esa construcción de confianza con las formas asociativas. Entonces yo creo que todo en este ejercicio han sido ganancias. Y creo que los insumos que se aportan de información son muy valiosos. Son muy valiosos porque nos van a permitir precisamente sentar unas bases más sólidas para darle continuidad al trabajo. Creo que todos tenemos la valoración de que estos trabajos de acompañamiento requieren un periodo de tiempo más largo que los 8 o 9 meses que pudo durar este convenio. Y para darle continuidad a eso se requiere que esté muy bien documentado y se establezca cuál es el nivel de desarrollo que tienen las formas asociativas, cuáles son los problemas que están enfrentando. Y en cierta manera lo que ustedes han presentado hoy se constituye como en el retrato a 2021 de en qué estado están. Y el reto para la agencia es darle continuidad a estas intervenciones. Ustedes saben que estamos haciendo esfuerzos en esa dirección. No es fácil, pero creo que en la medida en que se socialicen estos resultados al interior de la agencia, al interior de las formas asociativas, se va a lograr mayor conciencia en que hay que darle continuidad a este ejercicio. Y en esa continuidad, el aspecto clave sí es la información. Y por eso creo que un ejercicio que tenemos que hacer, ojalá la próxima semana, es contrastar esos informes que ustedes tienen con la valoración tanto de los grupos territoriales como del nivel central de la agencia, porque hay algunas inconsistencias de información, inconsistencias en el sentido de que, por ejemplo, en el caso del Meta, se llegaron a formas asociativas y un poco también en el Huila, que nosotros no teníamos en el radar de la agencia. Entonces también hay que ver exactamente eso, cómo lo involucramos, cómo completamos el panorama, y esto también son insumos para la mesa de articulación a nivel nacional que hay con CNR, FAR y con Ecomún, en donde precisamente un tema que nos estamos tratando de abordar es cómo tener el panorama más completo de lo que está sucediendo en las regiones. Entonces creo que va a ser muy útil que cada uno de ustedes hagamos sesiones
pues una vez entregada la información, para complementar y enriquecer aún mucho más las valoraciones con las valoraciones que tienen los grupos territoriales de la agencia, que en general pues también son valoraciones muy positivas, pero que nos pueden dar mayores elementos para organizar la intervención en el 2022. Porque en el 2022 pues ya debe haber una mayor agilidad en la medida en que ya hay definidos unos planes de fortalecimiento. Y también creo que otro aporte importantísimo de este ejercicio es que nunca habíamos logrado en estos 3 años que venimos trabajando el tema de las formas asociativas desde la agencia, nunca hemos logrado trabajos de articulación en el territorio con las demás entidades. Y se hicieron esfuerzos que ustedes fueron partícipes por articular con Ecomún, con CNR-FAR y con las entidades que estaban interviniendo en el territorio. Y creo que allí el mismo encuentro nacional fue un hito importante en esa articulación y los ejercicios en el territorio. Y creo que esa es la principal recomendación hacia el 2022. Cómo articulamos, incluso incluyendo el ejercicio que tratamos de hacer, que desafortunadamente no lo pudimos completar, con las mesas territoriales de asociatividad, con las entidades gubernamentales que hacen presencia en la mesa de asociatividad rural productiva. Entonces, para el 2022 esa articulación sigue siendo una prioridad porque es lo que nos permite ser más efectivos en el fortalecimiento de esas formas asociativas y en el horizonte de autogestión que todos estamos buscando, es decir, que desarrollemos capacidades en este tiempo que queda para que estas formas asociativas puedan subsistir y desarrollarse sin la participación de las instituciones. Creo entonces también que es necesario resaltar como uno de los productos de este convenio el ejercicio que se hizo de tratar de unificar unos criterios jurídicos y contables sobre el manejo de los 8 millones. Ese va a ser un insumo muy importante para las asambleas del 2022 porque es uno de los temas que está generando más tensiones y contradicciones al interior de las cooperativas, cómo manejan esos recursos del apoyo económico que les da el gobierno y cómo se relacionan con los demás aspectos contables de las formas asociativas. Entonces creo que con todos estos elementos pues es muy importante y reiterar mi agradecimiento a todos los equipos. La coordinación con OIM también fue muy fluida, fue muy clara y creo que en general pues personalmente me siento muy satisfecho con los resultados que se han conseguido y con los que se presentan en esta reunión. Muchas gracias a todos. Gracias, Enrique. Y sí, es que creo que ya en este punto lo que nos queda es como estar pendientes de estas informaciones ya un poco más formales. Creo que toda esta todos estos datos y cifras y en general información que nos han dado hoy pues han sido muy interesantes. Seguramente tendremos el tiempo para analizar y, como lo dice Enrique, para buscar quizá en otra instancia un segundo momento con todos los logros que tuvimos en este convenio. No sé si hay algo más ya finalizando la reunión, si hay alguien que quiera intervenir. Parece que no. Ya vi. Elizabeth, adelante. Muy buenos días para todos y para todas. También pues muy satisfecha y muy contenta pues con el trabajo que han realizado. Para nosotros creo que también lo digo pues como pensando en los compañeros también de los equipos territoriales de la ARN, fue como una oportunidad para tener como un mayor conocimiento de las formas asociativas ya en su desempeño, en el hacer en el día a día, y también de lo que van a necesitar pues en los periodos que se vienen. A mí me quedan como algunas inquietudes puntuales, no sé si en la reunión que estaba mencionando don Enrique que vamos a tener o en algunas que vayamos a tener, eso lo vamos a ir aclarando. Me quedan algunas inquietudes básicamente sobre
sobre las herramientas. Esto pues para los 3 operadores. Me queda la inquietud si finalmente al diligenciar los autodiagnósticos se empleó la herramienta de autodiagnóstico que pues, se insistió, se recomendó que se tuviera en cuenta pues pese a todas las dificultades que podía tener, porque pues vemos que el ejercicio está hecho, el ejercicio se entiende y se interpreta pues a la luz de la experiencia que ustedes tuvieron y de como herramientas complementarias que ustedes desarrollaron. Pero sí me queda la inquietud si este tema de esa herramienta de la que se habló y de la que se hizo como una ilustración al comienzo de la contratación, si finalmente vamos a tener los diagnósticos en esa herramienta, la información puesta en esa herramienta o diligenciados en esa herramienta. Esa es una de las inquietudes. Otra de las inquietudes, bueno, para SINCOP, se mencionó que solo con 6 formas asociativas se pudo mirar el tema de los estados financieros. Cuando se dice este aspecto, es decir, que las otras formas asociativas no van a contar con este tipo de información, no vamos a tener estados financieros de esas otras 14. Pues si no lo facilitan, ni modos. Ese es el problema. El problema es que se ha requerido, se les ha solicitado, se ha hecho 50.000 formas, pero no lo facilitan. Y no lo facilitan algunos porque el contador no quiere que se conozca o porque el mismo representante legal no quiere facilitarlo. Entonces no es posible tener eso, por lo menos de esta forma. No sé si hay alguna otra forma donde recopilar esa información. Sí, de acuerdo. Creo que ahí sí tenemos esa limitación que es fundamental. Miguel, tienes la mano levantada. Sí, señor. Bueno, no, lo primero, pues felicitar a SINCOP y a SOCOP por el extraordinario trabajo que han hecho. Realmente muy juicioso trabajo. Me les quito el sombrero. Realmente quisiera yo tener todas esas capacidades para hacer tantas cosas en tan poco tiempo. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde logramos aportar. Sobre la herramienta, para el caso de nosotros aplicamos en todas las formas asociativas la herramienta diagnóstica proporcionada por la Mesa Nacional de Asociatividad, ¿sí? Digamos lo que así la vamos a entregar, llena, completa, digámoslo lo tuvimos en cuenta en la primera parte, 3 módulos, el módulo de perfilamiento general, el organizativo y el financiero, el plan de fortalecimiento específico que íbamos a desarrollar. Y ahorita lo completamos, digamos, ya la información que hemos ido completando durante todo el año, ¿cierto? Como eso es una información uno a uno, ¿cierto? No, lo que no tenemos es un análisis cruzado de toda esa información, ¿cierto? Entonces, digamos, lo que hace individualmente sí la entregamos. Como también entregamos los semáforos individuales y consolidados que hicimos ya de nuestro plan de fortalecimiento específico. Gracias, Miguel. Bueno, no sé si haya algún otro comentario. Ya se está cumpliendo nuestra agenda. En el caso de ASOCOP y de SINCOP, sobre el tema de la herramienta de autodiagnóstico. Doctora Elizabeth, nosotros desde ASOCOP hemos tenido un poco de dificultades porque pues inicialmente estábamos esperando que la herramienta, digamos, la convirtieran dinámica, la colgaran, pero o sea, no sé, de parte mía, de verdad que me abstraje de seguir preguntando si ya estaba colgada en página web o en la web para empezarla a llenar
llenar porque empezamos como a hacerlo en el formato en los PC, pero entonces ahí también con las organizaciones había como el inconveniente de que pues como no era dinámica, sino se convertía como en otro formato más. Entonces dijimos, esperemos ahí, dejémosla ahí hasta ver si la encontramos dinámica, pero en una reunión, no me recuerdo en cuál, me parece que fue allá, doctora Isabel, en la de Caquetá, en la mesa de asociatividad de Caquetá, que yo le pregunté a su merced de que si ya la herramienta estaba colgada y me parece que su merced me dijo que no, que aún no, que todavía no se ha dinamizado. Entonces, vuelvo y digo, me abstraje, no la hemos, digamos, terminado en su totalidad. Hicimos un primer ejercicio, ahora pues, si direccionan, pues haríamos el ejercicio así, pero no dinámica, o si está dinámica para que nos envíen el link, no sé. En el caso de Syncod, nosotros, digamos que recogimos la herramienta, la llevamos a otro formato que fuera más asequible y más fácil de diligenciar y con preguntas un poco más precisas, porque, digamos, ese formato pregunta por temas de porcentajes. Nosotros decimos, es mejor preguntar el tema de cantidades y con eso uno después deduce el tema de los porcentajes. Pero plantear de menos del 33, entre el 33, 66, 66, 99, sí. Digamos que esas son informaciones que uno dice, como para qué análisis eso, pero entonces nosotros lo que hicimos fue llevarlo a un formato que es el que hemos realizado, pues ahí habría que mirar si se requiere diligenciar eso, pues nos tocaría mirar cómo lo hacemos para transcribirlo a ese formato. La verdad, pues desde mi criterio, pues ese formato entiendo que fue el acuerdo que hicieron un conjunto de profesionales de diferentes entidades, pero pues me disculpan, de pronto yo he tenido alguna experiencia también de análisis de información y me parece que ese formato no ayuda, no clarifica, sino que enreda más el tema para cualquier análisis. Listo. Bueno, pues creo que ahí nos quedan unos pendientes que seguramente revisaremos al interior del equipo con ARN y bueno, pues de nuevo muchas gracias. Creo que quedamos pendientes ya solo de los informes. Un saludo muy especial para todas las personas que estuvieron en la reunión y bueno, pues por lo pronto no es más. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Un saludo para todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Saludos. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas tardes.